Pam, 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 pam. Buena. Cintia. A Quetzal. ¿Qué querrá decir a Quetzalito? Perla. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Cintia, ya parece que estamos todos. Buenas tardes, espero ya hayan comido algo, no estén en ayuno, cafecito o algo, ya es la hora. Y gracias, Perla, gracias. Vamos a compartir, gracias, Perla, y gracias, buenas tardes, Cintia, gracias. Y vamos a compartir pantalla para irnos un poquito rápido. ¿No es cierto? Es este. Aquí estamos. Vamos a iniciar nuestro tema número 2. Déjenme ver si no hay alguien más que quiera entrar a la sesión. No, parece que. Bueno. Gracias. Gracias, Elvira. Gracias. Ahí está Edith. Y creo que ya. Ahora sí, estamos todos. Ok. Bueno, pues. Buenas tardes. Marco Antonio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Voy a compartir la presentación ya y si se van integrando, bueno, pues los vamos adjuntando. El día de hoy vamos a ver como tema número 2 lo que es, ay Dios mío, fallas técnicas aquí, muchachos. Vamos a ver lo que es la estructura patrimonial de la empresa y cuando decimos empresa nos referimos a cualquier tipo de organización que esté legalmente constituida. Esto es que tenga un acta constitutiva y que esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. A partir de esas dos características ya podemos hablar de que es una empresa que es legal. Y entonces, cuando hablamos del patrimonio, hablamos básicamente de todos los recursos que tiene la empresa para poder iniciar sus operaciones o para poder continuar con sus operaciones. Por lo tanto, vamos a explicar lo que es el patrimonio. Y decimos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. ¿Qué quiere decir? Pues son los elementos sobre los cuales va a estructurar su funcionamiento y va a tener un conjunto de derechos, pero también de obligaciones con los diferentes sectores. ¿Sale? Y la empresa va a agrupar estos elementos económicos, estos medios económicos, en una cosa que los contadores le llaman la masa o las masas patrimoniales. ¿Sale? Esta es la forma de ubicar o de clasificar todos los patrimonios económicos. Y las masas patrimoniales, a su vez, se van a dividir en masas patrimoniales de activo y en masas patrimoniales de pasivo o masas patrimoniales de patrimonio neto. ¿Sale? Entonces, cualquier masa patrimonial se va a dividir en masa patrimonial de activo, masa patrimonial de pasivo o masa patrimonial neta. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo hace para poder ubicarlas y poder clasificar los diferentes patrimonios que tiene. Por lo tanto, se considera una masa patrimonial al conjunto de elementos patrimoniales con características similares que tienen la misma función económica. ¿Vale?
Y ahí podemos empezar a catalogarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera masa patrimonial que nosotros vamos a conocer son las masas que tienen que ver con los activos. Y los activos, para que la explicación sea muy simple y muy breve, son todas aquellas cosas que tenemos que podemos transformar en dinero de manera rápida o de manera abundante. ¿Vale? Por ejemplo, ustedes tienen un automóvil. A eso se le considera un activo porque lo pueden transformar en dinero para gastar. Ustedes tienen una casa, la pueden vender, tal vez sea difícil, pero la cantidad de dinero que van a tener es mucho mayor. Ustedes tienen por ahí ropa que ya no usan, que ya tiene más de un año que no se ponen, y entonces deciden vender esa ropa. Y a lo mejor porque ya es un poquito, ya no está a la moda, ustedes la venden como un saldo, a precios muy reducidos. Y entonces los activos son elementos que tienen las empresas que pueden convertir en dinero rápidamente. Tienen un celular que ya cambiaron o que van a cambiar y con el anterior lo van a vender y van a obtener dinero. Entonces, cualquier masa de activo va a poder recuperar o vamos a poder tener dinero de inmediato, dinero en efectivo de inmediato. Por eso se le consideran activos. Después vamos a tener las masas patrimoniales de pasivos y aquí viene a la contra. Son todas las obligaciones de pago frente a terceros. Ustedes ahorita tienen que pagar la luz. Eso se considera un ¿qué? Un pasivo. Tienen que pagar su paquete de internet. Eso se considera un pasivo. Tienen que pagar el agua. Eso se les considera un pasivo. Tienen que pagar la colegiatura. Se considera un pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Todo pasivo implica forzosamente una obligación de pago. ¿Estamos de acuerdo? El activo representa elementos que pueden transformar en dinero rápidamente y los pasivos son las obligaciones de pago que tienen ante terceros. ¿Sale? Y los pasivos se pueden dividir en deuda de largo plazo o en deuda de corto plazo, dependiendo de cuál sea la operación que estén desarrollando. Y por último, tenemos la tercera masa patrimonial, que sería la de patrimonio neto. Esta comprende el conjunto de fuentes de financiación propias, como es el capital, la reserva de resultados de los ejercicios anteriores. Para efectos de nosotros, el patrimonio neto sería, por ejemplo, que ustedes tengan una cuenta de ahorro en el banco y que puedan disponer de ella en cualquier momento. Ese es su patrimonio neto, ¿vale? Que aparte donde a lo mejor ustedes tienen un carro, pero aparte tienen una camioneta que no utilizan mucho, pero que es funcional. A lo mejor se acaban de comprar un equipo de cómputo, pero que el anterior que tienen todavía funciona y todavía se puede transformar en dinero. Entonces son patrimonios. También otros patrimonios desde el punto de vista de las familias estarían todo lo que tiene que ver con alhajas, ¿no? Todo lo que es el oro, todo lo que es la plata, que no pierde su valor en el tiempo. Y entonces eso también es parte del patrimonio que las personas pueden tener. Entonces, recapitulando, los patrimonios se dividen en ¿cuántos, muchachos? En tres. En activo, pasivo y neto. Exactamente. Activo, pasivos y netos. Exactamente bien. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, una vez que tenemos ya esta estructura, nosotros debemos pasar a las operaciones diarias de la empresa con un concepto que los contadores utilizan, también los administradores deben de conocer muy bien, que se llama el patrimonio
el patrimonio neto, perdón, el periodo medio de maduración. Y el periodo medio de maduración no es otra cosa más que el ciclo de explotación que hace la empresa y es el tiempo que transcurre entre el pago del proveedor, la compra de materia prima y el cobro del cliente. ¿Sale? Ese es el periodo medio de maduración, porque va a estar dividido en tres etapas. El primero es cuando la empresa solicita cierto tipo de mercancías para poder producir o para desarrollar un producto. Entonces, ahí tenemos que hacer la apertura de diferentes masas patrimoniales para clasificarlas. Si yo tengo una obligación ante terceros, ¿qué masa patrimonial es? Pasivo. De pasivo, muy bien. Pasivo. Gracias, muy bien. Entonces, yo le pido a los proveedores, sé que es una masa de pasivo. Y después, si le cobro al cliente, ¿qué es una masa patrimonial de qué? ¿De activo? De activo, perfectamente, porque ese dinero está ingresando para nosotros. Si nosotros guardamos de ese dinero que nos pagó el cliente el 10%, esa masa patrimonial, ¿qué es? Patrimonio neto. De patrimonio, perfectamente. ¿Sale? Por eso es que nosotros debemos utilizar el ciclo de explotación en tres grandes bloques. Los proveedores, la venta de los productos y el resguardo de un porcentaje de esas ganancias. ¿Sale? Y entonces así vamos a ir ubicando los procesos contables. El periodo medio de maduración se conoce como el PMM, ¿no? Y en general son los días en los que nosotros recuperamos el dinero gastado en la compra de materias primas. Esto es importante para determinar ciclos contables y que nosotros vayamos obteniendo la información de si estamos ganando o si estamos perdiendo a partir de si es un activo o es un pasivo o es patrimonio. ¿Sale? Entonces, hay etapas, tenemos diferentes etapas del ciclo de explotación y, hay varios, ¿no? Tipos o ciclos de explotación y el primero es el periodo medio de aprovisionamiento o más conocido como el PMA y es el tiempo que pasa desde que los materiales son comprados hasta que se introducen en el proceso de producción. Aquí todo el proceso se considera todavía un pasivo y entonces tenemos que ubicar lo que esté sucediendo contablemente como elementos de deuda, ¿sale? Porque todavía no vendemos el producto. Después tenemos el periodo medio de fabricación o producción, más conocido como el PMF, que es el tiempo requerido para fabricar los productos. Regla de oro, mientras menos tarden en fabricar un producto, más ganancias pueden obtener de él. ¿Sale? Y esto ejecuta en cualquier tipo de producto que ustedes quieran desarrollar, cualquiera. ¿Sale? El tercero es el periodo medio de venta, más conocido como el PMB, o V, como ustedes lo quieran llamar, que es el tiempo que transcurre desde que un producto es finalizado hasta su venta. Este periodo medio de ventas se le considera de activo porque va a ingresar dinero a nuestra cuenta. Después tenemos el periodo medio de cobro, siempre y cuando hayamos dado crédito al cliente, también conocido como el PMS, que es el tiempo entre la venta y el cobro del producto. Aquí sería de pasivo o de activo, muchachos. Pues, Activo. profe, No. pues es el cobro al cliente, ¿no? Y el cobro al cliente era el activo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Activo. Activo. Es activo. Todavía no nos paga. Hay una promesa de pago, pero finalmente nosotros debemos considerarlo contablemente como un activo.
¿sale? Aunque todavía no esté el dinero en nuestra bolsa. Después tendríamos, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario ahí, muchachos? Fue algo confuso, pero creo que sí entendí, profe. Ok. Sí. Bueno, usted no, o sea, sí explicó bien, pero más bien como que esa parte no fue muy concreta. Ok. Después tendríamos el periodo medio de pago a proveedores. Y si es pago a proveedores, ¿qué es? Pasivo. Es pasivo. Pasivo. Así de entrada. ¿Listo? Si nosotros tenemos clientes, son activos. Si nosotros tenemos proveedores, serán pasivos. Y es Una pregunta, profe. Sí. Bueno, ¿los proveedores como tal son internos o son externos también? No son externos. Todo proveedor es externo a la organización. Bien, gracias. Ok. Entonces, aquí el PMP es el tiempo que tardo yo en pagarle a mi proveedor, ¿no? Y que por lo tanto, esa es una deuda que yo tengo contraída contra un tercero. Son importantes para saber qué está pasando en la empresa y saber en qué periodo estamos. Por eso es necesario que conozcamos estos periodos. Una vez que nosotros tenemos ubicados nuestras masas patrimoniales entre activos, pasivos y patrimonios, lo que nosotros vamos a establecer es el balance de situación, ¿sale? Y el balance de situación es una herramienta. Esta herramienta nos permite encontrar la información financiera que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio en un momento específico. Normalmente, las empresas hacen estos balances cada 6 meses con la idea de verificar qué está pasando con mis activos, con mis pasivos y con mis patrimonios. Y también normalmente esta información se le entrega a los dueños de la empresa para que ellos evalúen el rendimiento que está teniendo cada uno de los trabajadores y en el caso de no ser positivo, bueno, pues tomar decisiones y en el caso de ser positivo, bueno, pues relajarse un poco, ¿no? Porque bueno, también los dueños de las empresas tienen que cuidar su negocio. Y normalmente el balance de situación va a tener esta fórmula, ¿sale? Esta es la primera fórmula que nosotros vamos a utilizar para un balance que todavía no es definitivo, que solamente es informativo, donde el activo es igual al patrimonio más el pasivo, ¿sale? Nosotros sumamos los pasivos más los capitales y nos tiene que dar exactamente lo mismo que el total de activos. Y aquí estaríamos asegurándonos que estamos cumpliendo la regla de la partida doble, donde la misma cantidad que tengo en mi mano izquierda, la tengo en mi mano, ¿qué? Derecha. Y entonces, esta fórmula sí la deben de anotar por ahí o la deben de recordar porque es importante. La fórmula del balance de situación es igual a activo, es igual al patrimonio neto más el pasivo. Porque eso nos va a dar la certeza de que estamos haciendo los procesos contables correctamente. ¿Bien? ¿Por qué sirve el balance de situación? Bueno, primero que nada, nos permite tomar decisiones. Ya dijimos que se hacía cada 6 meses y esto nos permite estructurar qué está sucediendo en términos de pasivos o activos con la empresa y me permite invertir los recursos disponibles en las diferentes áreas que yo considere necesarias. Por ejemplo, viene el fin de año y todas las empresas tratan de producir una mayor cantidad de productos porque el periodo navideño es un periodo de mucha actividad de compra y venta, ¿no? Y entonces, bueno, vemos el balance de situación y si tenemos buenos números, pues nos decidimos producir más. Si tenemos malos números, lo que vamos a hacer es vamos a sacar oferta, mucha oferta, y para eso nosotros tenemos el Buen Fin como una medida que rescata de alguna otra manera aquellas empresas que estén vendiendo o que estén teniendo situaciones desfavorables en términos de activos, ¿sale?
Por lo tanto, el balance de situación puede valorar la riqueza que posee tu negocio. Si la riqueza es poco, hacemos ofertas. Si la riqueza es mucha, nos mantenemos y producimos un poco más. Y finalmente, ya las personas, o los dueños o los asesores de los dueños, nos van a decir si la situación de la empresa es sólida o si la situación de la empresa es precaria. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos exigir o podemos tener acciones para mejorar la situación que estamos teniendo. No siempre todas las empresas están bien. Las empresas son como las familias. Y hay ocasiones en que tenemos problemas económicos y hay ocasiones en que tenemos situaciones difíciles que afrontar y pues no queda más que tener la información suficiente para hacerlo. Una vez que analizamos el balance de situación, vamos a establecer el equilibrio. Si en economía, en contabilidad, en matemáticas o en matemáticas para la administración y en general la administración siempre va a trabajar con el concepto de equilibrio. El equilibrio nos permite poder movernos, poder ejecutar y poder mejorar las cosas que se estén haciendo mal. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial no presupone la estabilidad financiera de una empresa, sino que el equilibrio viene determinado por la posición que adoptan los elementos que constituyen el patrimonio. Es decir, la relación o correlación existente entre las distintas masas patrimoniales. ¿Qué pasa si yo tengo 50 pesos de activos y 1,500 de pasivos? ¿Estamos en equilibrio? No. No. Pero ¿qué pasa si tengo 50 de activos y 53 de pasivos? Es correcto. Ya está en equilibrio. Estamos en una posición que todavía no es la mejor, pero estamos en una posición mejor que la anterior. Y entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos como administradores a tomar decisiones, ¿no? Y esa es la importancia de los equilibrios. Para poder estructurar la información, nosotros requerimos tener una masa patrimonial bien diseñada, bien estructurada y que nos permita poder tener mucha información. Y esto tiene relación con el siguiente tema que no vamos a alcanzar a ver, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de información posible, que es el tema número 3. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. ¿Letras negras y blancas? Ok. Que el tema número 3 es la representación contable de las cuentas y los libros contables. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como su nombre lo dice, vamos a hacer la representación de las cuentas contables. ¿Eso para cuándo va a ser, profe? Esto ahorita lo vamos a ver. Ah, bien. Las cuentas contables se van a dividir en 3 masas patrimoniales. Entonces, vamos a tener cuentas contables por Activo, pasivo. activos, Activo, pasivos pasivos ¿Y neto? y neto. y netos. Perfectamente. Se van a ganar una superestrella de esas gigantes, muchachos, al final de la clase. Por lo tanto, aquí la representación contable se va a hacer a través de ¿qué? De una cosa que nosotros en contabilidad le vamos a llamar Cuenta. cuentas y libros de contabilidad. ¿Sale? Con la idea de que podamos entender cómo clasificar las masas patrimoniales y cómo representarlas para que se entiendan. Por lo tanto, las cuentas como instrumento de representación y medida. La cuenta es un instrumento de representación y medida de un elemento del patrimonio. Recuerden que el patrimonio puede ser activo, pasivo o neto. De los resultados que capta la situación inicial de este y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo en el mismo entorno de activo, de pasivo o de neto. Por lo tanto, el trabajo del contador y del administrador es analizar la información
que nos dan las diferentes cuentas por masa patrimonial. Por lo tanto, técnicamente la cuenta se va a representar como una ¿qué? Una T. Una T mayúscula, ¿sale? Donde vamos a establecer lo siguiente. Las T's de mayor también se les conocen como esquemas de mayor. Los contadores tienen una peculiaridad y a un concepto le ponen 3 nombres, pero significan exactamente lo mismo. Los contadores así lo hacen, no sé por qué lo hacen, pero así les gusta. Por lo tanto, Profe, sí, una pregunta. Entonces, los contadores, a diferencia de los administradores, porque yo he escuchado hace mucho algo similar y sobre el costo promedio, es lo mismo que el tercer punto de los de contabilidad, de administración de nosotros, activo, pasivo y el de patrimonio neto. no, ¿Es igual? son diferentes. Los costos son elementos de la contabilidad, pero nos sirven para determinar cuánto me cuesta a mí producir 100 tamales, ¿no? Son distintos. Y la contabilidad que nosotros estamos viendo, la contabilidad general, va a registrar solamente el precio de las materias primas, el precio del gas y el precio de la gente que vendió los tamales, como una estructura que nosotros generamos para identificar cómo gastamos el dinero de la fabricación de los tamales. Entonces, son elementos que se relacionan, pero son distintos a final de cuentas. ¿Sale? Ok. Sí, Okay. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Entonces, este es un esquema de mayor o también conocido como T de mayor, muchachos. Es exactamente lo mismo. En la T de mayor o esquemas de mayor, nosotros en la parte superior, donde dice esquemas, le vamos a poner el nombre de la operación que se va a producir constantemente. Puede ser proveedores, puede ser clientes, ¿no? Y ahí le pondríamos clientes. Luego, si son activos, se le conocen como cargos, y si son pasivos, se le conocen como abonos. ¿Sale? Entonces, pero son exactamente lo mismo. Los activos son cargos y los pasivos son abonos. Y ahí nosotros vamos a estructurar dentro de la T, donde dice cargo, si hay 50 pesos de entrada, ¿cuánto debe haber de salida? 50. 50 para que se cumpla la regla de la partida doble. ¿Sale? Entonces, estos esquemas todavía en algunos sistemas informáticos se utilizan, ¿no? De esta manera, hay otros que utilizan un formato distinto, pero en esencia es el mismo procedimiento. Aquí, como es contabilidad general, solamente les enseñamos la manera genérica en cómo se trabaja la contabilidad y ya en posteriores cuatrimestres enseñaremos la parte informática. Y tenemos que hablar del tecnicismo de las cuentas. Y dentro de los tecnicismos tenemos que abrir una cuenta. ¿Qué es abrir una cuenta? Esto es abrir una T de mayor. Y la abrimos anotando el nombre del título. Puede ser caja, puede ser bancos, puede ser deudores, puede ser acreedores, puede ser hipotecas, puede ser proveedores, pueden ser documentos, y ahí abriríamos la cuenta. En la parte izquierda de la cuenta, y aquí viene lo que les decía de mis amigos contadores, el debe. Pero si nos vamos a la anterior, el debe es el cargo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el cargo es Los activos. los activos. Muy bien. Pero entonces, un cargo es igual a un ¿qué? A un debe. A un debe. Son exactamente lo mismo. Y los haberes, ¿qué serán? El abono. Y es El pasivo. abono. Exactamente. Y el abono también, ¿qué es? El pasivo. Pasivo. El pasivo. Perfectamente bien. Entonces, cuando yo hable de abonos, hablo de
De pasivos. De pasivos. De pasivos y de haberes. Y de haberes. Y si hablo de activos. De cargo o del deber. O del deber, perfectamente bien. Entonces, cuando me refiero a esto, es exactamente lo mismo. ¿Sale? También otro de los conceptos que vamos a manejar mucho, ya en las contabilidades más avanzadas, es el cargar. El cargar tiene que ver con el qué, con el debe, y el abonar tiene que ver con quién. Con el Con el haber. haber. El haber. ¿Sale? Digo, carguen 50 pesos a la caja. Ah, pues entonces es del lado izquierdo 50 pesos. Carguen 70, abonen 70 pesos a caja. Ah, entonces es un haber del lado izquierdo. ¿Sale? Conforme vayamos avanzando, se van a familiarizar con estas palabras. Profe, Sí. una pregunta, chicos. Entonces, porque me entró una duda. Como tal, al abrir la cuenta es dentro del activo, ¿verdad, profe? Tú puedes abrir cuentas para activos o para pasivos o para netos. No hay ningún problema. Ah, ok. Y entonces, para el activo nada más, sería el cargo del debe y del haber, ¿verdad? También para el pasivo y también para el neto. Ah, ok. Bueno, ¿Por entonces qué? sí, creo que estoy confundido, pero Sí, bien. porque se tiene que Gracias, cumplir, profe. tanto en activo se debe cumplir la partida doble como en el pasivo. En los dos casos se debe cumplir. El dinero que tengo en mi mano derecha debe estar también reflejado en mi mano izquierda. ¿Sale? Pero no se preocupe, en algún punto lo tendré que entender. Esto es, digo, en los 900,000 alumnos que he tenido, siempre se nos complica. Yo cuando fui estudiante también se me complicó entenderlo y decía, ¿qué es esto? Pero después se va entendiendo de manera natural. Y después tenemos el saldo. El saldar una cuenta no es otra cosa más que encontrar la diferencia entre las sumas de mi activo o de mi pasivo. ¿Sale? Si yo tengo una cuenta con un saldo de 700 pesos en el haber, ¿tengo una cuenta de deuda o tengo una cuenta de ingreso de dinero? De ingreso, ¿no? Deuda. De deuda. Vamos a regresarnos acá. Ah, entonces no entendí, profe. A ver. Si está si es cargo, es porque entró a mi empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si es un abono, es porque salió de mi empresa. Entonces, una cuenta que se llama caja y tiene un saldo en el abono de 700 pesos. ¿Cuál es su naturaleza? ¿De activo o de pasivo? De pasivo. De pasivo, porque estamos perdiendo dinero. Tengo una cuenta que en el saldo, en el abono tiene 1,000 pesos. ¿Es de activo o es de pasivo? Pasivo también. Pasivo. Repito, tengo una cuenta que se llama caja que en el saldo tiene, es que igual lo dije, tiene un cargo de 1,000 pesos. Deuda. El activo. En el activo, muy bien. Activo. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que abrir las cuentas, tenemos que identificar cuándo es un debe, cuándo es una o cuándo es un cargo, cuándo es un abono, y cada una de las cuentas se debe de saldar. Profe, una pregunta antes de que cambie la diapositiva. Entonces, cuando entra dinero a la cuenta es activo y cuando sale dinero de la cuenta es pasivo. Sí, exactamente. ¿verdad? Bien. Así tal cual. Gracias, profe. Así tal cual. Lo entendió muy bien. Y seguimos con los tecnicismos de las cuentas, que seguramente será el último punto que vamos a ver. Otro de los tecnicismos, es liquidar una cuenta, que es realizar las operaciones encaminadas a conocer los saldos, ¿no? Que no es otra cosa más que identificar diferencias entre pasivos y activos para saldarlas. Evidentemente luego viene el saldar la cuenta, que es anotar
la última cantidad haciendo una suma o una resta entre el haber para determinar cuál fue su naturaleza. Cerrar una cuenta, que no es otra cosa más que cancelar con, bueno, en la antigüedad con diurex para que nadie pueda rayar en la cuenta y colocar líneas paralelas para que ahí indiquemos que ya no va a haber ninguna otra operación para esa cuenta. La reapertura de cuentas normalmente se hace, bueno, los cierres se hacen el 31 de diciembre a las 23:59 y la reapertura de las cuentas se puede hacer el 1 de enero a las 12:01, ¿no? Casi nadie lo hace, reaperturamos cuando tenemos que regresar a trabajar, pero así se reapertura. Tenemos cuentas deudoras con saldos que son pasivos y cuentas acreedoras, cuentas que son de pasivo. ¿Sale? Y aquí tenemos un ejemplo de las cuentas, ¿no? Donde tenemos la cuenta y debe tener su debe y debe tener su haber. Para este caso, donde tenemos 100,000 pesos, el haber es un ¿qué? Un abono. Sí, pero es una cuenta de Pasivo. activo o de pasivo. Pasivo. De pasivo. Pasivo. ¿Cuál va a ser su saldo, muchachos? ¿De activo o de pasivo? De pasivo. De pasivo, porque aquí no tenemos nada. Nada. Solamente tenemos operaciones donde implica que nosotros tenemos que pagar 100,000 pesos, 27,567 y 234,978. Por lo tanto. Una pregunta, profe. Sí. Ahorita que está poniendo esa diapositiva, entonces por eso necesitábamos la fórmula, ¿verdad? Así es. Ah, ok, gracias. Te dé lo mismo, pero eso será hasta el balance eso será solamente en el balance. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo tenemos una cuenta que se llama bancos y en el banco debemos tener siempre lo que son nuestros debes y nuestros haberes y que tenemos aquí es nuestro ¿qué? Este es nuestro saldo acreedor o nuestro saldo positivo o nuestro saldo de activo. ¿Sale? Entonces aquí lo tenemos más claramente identificado. ¿Cómo se hace? Siempre a la cantidad mayor se le va a restar la inferior y siempre nos va a dar el saldo. Continuando con los ejercicios, acuérdense que los debes son activos y los haberes son pasivos. Si aumenta el debe, aumentan nuestros ingresos. Si aumentan los pasivos, nuestros capitales disminuyen. ¿Vale? Y aquí tenemos siempre la proporción. Siempre debemos llegar al cero o a la nulidad, donde el patrimonio más el pasivo nos dé el activo. ¿Vale? Y bueno, aquí viene la clasificación de las cuentas. De las cuentas que acabamos de ver, como la anterior, que teníamos una cuenta de bancos, y así vamos a clasificar a todas las cuentas que nosotros consideremos en la empresa. Y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar, muchachos, porque ya nada más me queda un minuto y solo para comentarles que hasta aquí va a venir el examen, dejo la guía hasta esta diapositiva y reviso la guía a más tardar el viernes para indicarles si le faltó algo, si le sobró algo o si alguna pregunta no está bien determinada. ¿Dudas, muchachos, antes de que se corte? No. Ninguna. No. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.